Oye, que te diga... Esta es la grande. Es parecida. En la basílica, como están en la... ¿Dónde trajeron las piedras? Esta piedra fue extraída de este mismo monte, Euseba. Mira, si ve al fondo del todo, ve ese pequeño corte de ahí, pues de ahí hacia allá, hacia la zona de Peñalba, fueron extraídas en varias canteras toda esta piedra. Hoy en día le llaman el rojo Covadonga, ¿no? Es una piedra rosada marmórea que cuando se pule, se desgasta, adopta unas formas marmóreas, y que con el cambio de clima, si le da el sol se ve más clara, pero si llueve se ve más rojiza, ¿no? Es una caliza griote que digamos que también se deshace mucho. Cuando llueve algo suelen caer pequeños trozos de... Que es muy porosa, ¿no? Sí, es muy porosa, sí. Pero si se fijan en los escalones, de pasar tanta gente, parece mármol al gastarse, es como adopta formas marmóreas. Pues comenzó su construcción en 1877. Sus principales impulsores fueron el obispo de Oviedo, don Benito Sancífores, junto con el canónigo del santuario, don Máximo de la Vega. Para ello encargaron los planos a Roberto Frasinelli, un alemán que se afincó aquí en una localidad cercana, en Corao, y que fue quien diseñó los primeros planos. Él no era arquitecto, él era un erudito, sí que dibujaba muy bien, se enamoró de estos paisajes, de la naturaleza, era un bibliófilo, vino aquí con la desamortización porque era anticuario, hizo negocio también. Digamos que los principales impulsores pueden verlos en dos bustos de bronce que hay a ambos lados de entrada de la basílica. Fueron el obispo Sancífores quien lo comenzó, pero a los pocos años Sancífores lo destinaron a la archidiócesis de Valladolid. Entonces fue apartado de la obra Roberto Frasinelli, porque como no era arquitecto no podía firmar los planos. El obispo que viene, Espinosa de los Monteros, durante 2 años paraliza los proyectos hasta que llega Fray Ramón Martínez Vigil, un dominico de la zona de Tiñana, de Siero, que es quien da el impulso definitivo y que encarga los planos definitivos a Federico Aparici. El diseño original de Frasinelli, digamos que iba a tener 4 torres, como las catedrales de Centro Europa, al ser el de Centro Europa. En la parte trasera llevaría otras 2 torres más cortas, mientras que Federico Aparici, que fue el diseñador, digamos, definitivo, respeta el proyecto original, solamente que le quita las 2 torres de detrás y estas, que iban a ser mucho más altas, las reduce. Sí que con Roberto Frasinelli se llegó a realizar la cripta, que es la base donde se levantaría luego la basílica. La cripta hoy en día no se utiliza, no tiene una utilidad nada más que para cuando vienen grupos, pueden celebrar una misa, o vienen grupos de fuera o en otro idioma, entonces se les mete ahí y pueden celebrar la misa de forma privada. También durante la época de la novena, que viene mucha gente y la basílica no puede acoger a todas esas personas, se coloca pues unas pantallas y desde ahí, junto con unas carpas que hay exteriores, pueden seguir las celebraciones. La cripta, digamos que se consagró en 1891. La primera piedra que se pone de la basílica, que está en aquella zona izquierda, pone que se comenzó a construir a partir de ahí en 1886. Pero digamos que los trabajos, para hablar desde un principio, el origen de todo es la Santa Cueva. La Santa Cueva hubo un incendio, que les hablé antes, en 1777. Después de ese incendio hay intentos de Carlos III, para ello le encarga a su arquitecto de cámara, Ventura Rodríguez, proyectar un templo, que sería hacer una especie de basílica e incrustarlo en la Santa Cueva. Digamos que eso no le gustó mucho al cabildo del santuario, porque sería un poco destruir la belleza del paisaje, la naturaleza, y como estaba patrocinado por la corona, digamos que colocaban a la imagen de la Santina en un lugar relegado, mientras que el lugar principal, el gran trono, el gran salón, iba a ser el monumento a Don Pelayo, ¿no? Por esas circunstancias no se llegaron a realizar esas obras. Sí que se llegó a realizar la base. Ahora mismo debajo de los leones, el propio desagüe del estanque, eso es una antigua canalización que se había hecho en época de Ventura Rodríguez.
quien había diseñado esos planos. Pero después no se llegó a realizar, se quedó paralizado. Ahora mismo es por donde pasa la carretera, desde ahí. Sí que 100 años más tarde, desde 1777, hubo que esperar 100 años más tarde a tener un templo para poder acoger a todas esas personas que cada vez iban llegando cada vez más en masa, ¿no? Y que se consagró el 7 de septiembre de 1901. Por lo tanto, hoy en día apenas tiene 118 años. Es moderna. Si se fijan en estos arcos de entrada, imitan un poco el prerrománico asturiano, como Santa María del Naranco. Esos 3 arcos que tiene Santa María del Naranco es de estilo neorrománico, es imitando un poco al románico, al igual que también, a la vez que se había construido la basílica, se había construido también una capilla en la Santa Cueva, también diseñada por el alemán Roberto Frasinelli. Esa capilla también era una capilla de madera, con 3 arcos, al igual que tiene estos arcos, sobre los cuales aparecían 12 apóstoles. Esos apóstoles durante la Guerra Civil fueron arrancados, el interior, que era de plata, también, y la imagen de la Virgen desapareció. Aparecería luego en París, en la Embajada Española, y sería de nuevo devuelta a hombros a este santuario, el 13 de junio de 1939. Si quieren podemos bajar a la... ¿Sacamos la foto antes de bajar? Ah, perdón, ya se ve. Hay imagen de Nuestra Señora del Rosario, entregándole el Rosario a Santo Domingo. Esa anteriormente se encontraba en la Basílica, arriba donde hoy en día está la capilla de San Pedro Poveda. Esperemos que dentro de poco vuelva a su lugar de origen. Y aquí existía una imagen del Sagrado Corazón que ahora se está restaurando también. En esta basílica se dijo la primera misa en 1891, antes de consagrarse en esta cripta. Antes de consagrarse la basílica se dijo misa aquí ya. El altar fue una donación de don Antonio Monasterio, un emigrante natural de la zona de Cangas de Onís, en 1915. Ahora mismo existe una imagen que es de marfil, es moderna, es del museo, pertenece al museo. Como no había ninguna imagen ni nada para que pudieran los sacerdotes o los grupos que vienen a celebrar la misa, entonces se colocó una imagen de la Virgen, ¿no? que se ve cómo está con la forma del colmillo. Pues esta cripta también está conectada con la basílica por la zona de detrás del altar. Hay una gran escalinata de mármol también. Digamos que la idea era ir a la basílica y bajar por esa escalinata para salir luego por aquí, pero bueno, podemos hacerla. Es una escalinata de mármol que conecta lo que es la zona de la basílica con la cripta nada más. Y tampoco tiene mucha más explicación. ¿Y la imagen de qué año es? ¿Muy moderna? ¿Cuál? Esta, sí, es reciente, es moderna, sí. ¿Y quién la donó? Esos son personas que al Tesoro de la Virgen ofrenda por devoción, exactamente. Sí, esta concretamente fue un sacerdote de la zona, don Manuel Martínez, párroco de Logrezana. Antes de morir hizo una donación, él coleccionaba marfiles y coleccionaba relojes. Entonces, antes de morir quiso en el museo hacer hicimos una especie de sala con todas esas piezas que donó para que él lo viera en vida todavía. Y luego alguna de ellas, ahora mismo está todo, el museo está recogido porque ahora mismo está esta exposición. El mes que viene se retira lo que hay y se vuelve a colocar todas las piezas permanentes. Tenemos que adaptar el edificio a personas con discapacidad, tenemos que hacer ascensores, pero... Y esta imagen de marfil pertenece a los fondos del museo, pero es una imagen moderna, no es antigua, aunque esté hecha en marfil así. Mucho puede ser, yo creo que es del siglo XX. Incluso finales del 19 no es. Pero bueno, es precioso. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver Santo Domingo ahí? No, Santo Domingo no. Sí, Santo Domingo le está entregando la Virgen del Rosario, le está entregando el Rosario a Santo Domingo. Pues fue una donación de una peregrinación. Piezas para las ánicas, llegó la Guerra Civil y de eso ya no se conserva nada. Lo único que se conserva es algunas piezas en el museo, como las coronas, que estuvieron en una caja fuerte durante la guerra, y los lienzos, esos lienzos que vimos de grandes de
fusilaron, creyendo que era Don Pelayo y era San Fernando, porque la colegiata es la colegiata de San Fernando. Aquí, digamos que la primera comunidad que habita el santuario de Covadonga son monjes benedictinos y que tuvo lugar el monasterio al lado de la cueva, estaba pegado a la cueva. Ahora mismo el monasterio es del siglo XVI, pero está hecho sobre otro anterior. Dentro de su claustro existen en el claustro sepulcros románicos de abades que son del siglo XII. Por tanto, el edificio, aunque es del siglo de finales del XVI, de 1585-1595, los sepulcros ya son del siglo XII, por lo cual nos dice que está hecho sobre un monasterio anterior. Esos monjes eran monjes benedictinos. Como decía, los monjes del monasterio San Pedro de Villanueva, que se funda en el siglo VIII, venían a celebrar el culto a Cangas de Onís. Es probable que vinieran también a Covadonga y volvieran otra vez al monasterio, porque aquí vivir en Covadonga en el siglo VIII era hasta finales del XIX, no se construye la carretera, que es para cuando llegue la reina Isabel II, pero era un lugar muy recóndito y digamos prácticamente inaccesible. Los propios canónigos de Covadonga hasta el siglo XVII vivieron en el pueblo de la Riera. Allí tenían sus casas y su abadía y venían aquí, celebraban la misa y volvían otra vez a su pueblo. Y luego de esos monjes benedictinos vinieron otros monjes agustinos. Hubo dos comunidades, digamos, pero a partir de entonces ya son sacerdotes diocesanos, pertenecen a la diócesis de Oviedo, porque Covadonga formaba parte del patronato regio, era parte de la corona. El obispo no podía pisar Covadonga si no era por orden del rey, pertenecía a la monarquía. A partir de entonces ya no, ya digamos son sacerdotes diocesanos y pertenecen al arzobispado de Oviedo y a la diócesis, claro. Sí. La campana sí, es digamos, estuvo en la Exposición Universal de París en el año 1900, allí recibió un premio, una mención honorífica, y como fue hecha en Asturias, luego fue hecha en los Altos Hornos de la Felguera, ha sido metalúrgica de la Felguera, la donaron aquí al santuario en 1955 y cumple una función meramente decorativa. No está para tocar ni para nada. Sí que tiene un gong, pero una campana no tiene toque, sino tiene un gong muerto, no es una campana para sonar. Bueno, podemos ir a la... Las no son listas. Venga. Vamos a pasar por la escalera. Sentaros ahí. Vamos a entrar por donde anteriormente accedían los peregrinos que llegaban a Covadonga. Los peregrinos cuando llegaban a Covadonga venían por todo este Parque del Príncipe que hay abajo, algunos de los edificios, el mesón de peregrinos, un edificio del siglo XVIII construido o mandado ordenado por el abad Campomanes. Bueno, se voy a enrollar un poco en eso. Sí, tiene por dentro en el interior tiene pinturas o frescos de Paulino Vicente, igual que la sala capitular. También fue sede de la Escolanía anteriormente durante una época, hasta que luego subieron arriba otra vez. La Escolanía, digamos que después de la Guerra Civil se creó una primera Escolanía, después fue Escolanía Seminario y después ya la actual la creó la Urzúrica y Torralba en el año 51. En 1951 ya es la Escolanía actual, que ya está de forma de... Ah, viene el otro. Seminarios 1. Bueno, sí, aquí en Covadonga solo hubo. Mira, este señor estuvo aquí en el seminario en los años 50. Aproximadamente yo creo que fue en el 53, 54 o 54, 55. No, pero digo, el primer curso del seminario, 2 años antes. Sí, por eso. En esa época, en los años 50, y luego estuvo hasta los años, hasta mediados de los 60, el 65. Yo tengo alguna nota de algún apunto de don César Marqués, que era el rector, recto, y que les daba las notas y todo en el salón de actos donde estuvieron reunidos. Aquella puerta donde se entra ahora al museo era la puerta de entrada del seminario. Luego había otros seminarios, pero este era un seminario menor, el estaba lloviendo, luego aquí al final terminaron viniendo los cursos de verano.
aquí, y aquí el acceso se hacía por la puerta del claustro de la colegiata. Desde ese claustro era el acceso principal a la Santa Cruz. Accedían por dos tramos de escaleras que antes estaban cerrados. Todavía se ve alguna forma de la techumbre que anteriormente existía allí. Ahora mismo en el claustro de la colegiata hay una exposición de fotografías sobre la fecha de la coronación canónica de la Virgen. Son fotos del 8 de septiembre de 1918. Cuando nos veis a el 16. Y después fueron haciendo mejoras, las torres de centros exteriores. Y es esa parte que ven ahí a la izquierda. Esta otra parte es un edificio nuevo. Es uno de los que la guerra civil erigir un edificio y que sea un alma gemela para que no se pierda con el otro. Ahora mismo la comunidad, las hijas de Santa María, el corazón de Jesús, lo rigen, es una hospedería. Una temporada, 3 días, o hacer un retiro, pues están encantadas de acogerlos aquí, ya lo digo. Este es un edificio moderno, mientras que el antiguo sería este. Todo esto era una gran explanada. Todo esto que ven aquí hasta la zona del Gran Hotel Pelayo. Y es un edificio que fue construido en tiempos del obispo don Diego Aponte de Quiñones, entre 1585 y 1595, finales del siglo XVI. Este es un canapé que fue también mandado a elegir por el abad Campomanes, que fue quien hizo una carretera que llevaba desde la zona de la Riera, del pueblo cercano a la Riera hasta aquí, para que pudieran llegar los peregrinos, y que data del siglo XVIII. Anteriormente se encontraban en los muros de subida, y cuando hicieron esta alma gemela, digamos Menéndez Pidal, como estaba encima de un muro, decidieron de colocarlo aquí para formar una fuente canapé que dijéramos que hiciera una forma de plaza y diera vistosidad a la entrada del recinto. Dentro de la Colegiata San Fernando existe una capilla. Ahí también se celebran bodas todavía, o se celebran misas. Es una iglesia que tiene un retablo barroco que perteneció al monasterio de Valdedios. Anteriormente ese retablo estuvo en la antecueva, un poco antes de ver la imagen de la Virgen, que hay como una especie de oquedad. Ahí era, después de la Guerra Civil Española, que sufre reformas en la Santa Cueva, la imagen de la Virgen se saca ahí, se coloca en ese retablo, hasta que una vez que él finaliza, que también es obra de Luis Menéndez Pidal, la capilla que ahora mismo hay actualmente en la cueva, pues a partir de entonces ese retablo que estaba allí, después se veneró también a San Melchor de Quirós, no sé si lo conocería usted también ahí, que ahora mismo está en la capilla del Sagrario, y este retablo, bueno, terminó destrozado por completo porque la humedad acabó blanco, con el estuco le cayó entero, pero ha sido restaurado hace unos cuantos años ya y está en la capilla, que luce bastante. Si quieren pueden entrar por aquí y ya termino. Entonces la humedad levanta la pintura, no es que sea de 1865 el edificio, sino es que él vino a hacer aquí unos trabajos, porque durante mucho tiempo han caído, digamos desde el Monte Auseba han caído desprendimientos. Han destruido muchas veces la iglesia de la Colegiata, todavía hace unos años se cayó un jabalí arriba y hasta que no empezó a oler tal, no se sabía que... Entonces subieron al tejado y era un jabalí y animales que han desde arriba. Pues este Luis Vermel era catalán, lo llamaban el peregrino español. El año pasado, el anterior, que subí a la torre de la Catedral de Oviedo, me encontré con la misma firma y la misma fecha. Era un apasionado de hacer grafitis pero es que él se dedicaba a hacer pequeños dibujos, miniaturas sobre marfil para venderlas, y recorría las zonas del norte donde había alguna obra, algún trabajo que me mandaban, digamos que venía a hacer obra. Pues este Luis Vermel, el gran peregrino español, el cual tenemos un libro de firmas en el museo, fue
día todavía existe el título, el Barón de Covadonga. Le dio un título Isabel II por sus beneficios y gestiones que hizo en Madrid para poder edificar este templo. Y a San González del Valle. Esas son dos tumbas de dos benefactores del santuario. Luego hay un cementerio en la otra parte que están esos dos sepulcros abades del siglo XII. Al lado está un cementerio donde están enterrados abades y canónigos también. Aquí en esa pequeña puerta de ahí a la izquierda, ahí fue confirmado cuando vino el rey Alfonso XII, en la visita que hizo la reina Isabel II, junto con sus hijos, se les dio la confirmación, pues fue en este lugar, en ese cuarto de ahí. Porque claro, ellos cuando llegaron en Covadonga solo era esto, no había más. Todos los edificios ya se fueron haciendo posteriormente. Era la cueva, este edificio, y luego ya se fueron haciendo las partes de arriba, la esplanada, las casas, la basílica. Javi, pero si hay tú la confirmación que había capilla. Estaría o una capilla, o tendrían también una pila bautismal también. ¿No habría esa otra capilla? Esta capilla sí, existía la iglesia, pero ahí hay una placa que recuerda que se le dio el sacramento de confirmación. Está rota. La placa está rota, está perdida ya, pero todavía se le... Estas campanas eran las antiguas campanas de la basílica. En el año 2001, que se cumplieron 100 años de la consagración de la basílica, se colocaron unas campanas nuevas porque estas no podían tocar con ellas. Se colocaron unas campanas nuevas y las viejas, digamos que se dejaron aquí, se colocaron. ¿Y esas son las viejas? Y ya estaban desgastadas. Sí, estaban sedadas. Ya terminamos y marchamos ya. Salimos luego por aquí. Mira, ¿no ves la torre? Esa torre, la parte de allá es la piedra. Y estos son los sepulcros del siglo XII de antiguos abades. Ahí dentro es un no. Eso es un cementerio, ahí dentro también, el cementerio donde están enterrados. Estos son antiguos. No sé si son benedictinos o no. Sí, existió una comunidad de benedictinos y luego de monjes agustinos. Pero esto ya son de posteriores. A los agustinos no. A los benedictinos sí que fue la primera comunidad que hubo y que estamos hablando del siglo VIII hasta no sabemos qué. Podrían ser. Los antífones también, las escaleras para conectarlo, pero esto ahora todavía hay gente que sigue subiéndolas caminando, o sea, de rodillas. Que son de esas de ahí, ¿no? Acaba de subir una... determinar todo ello, porque usted no sabe la cantidad de impuestos que podría... En los cuales se puede ver cómo era la cueva, esa estructura de madera, que le llamaban el Templo del Milagro, porque parecía un milagro que no se cayese. Las vigas estaban incrustadas en la roca y le llamaban el Templo del Milagro porque decía que parecía un milagro que no se cayese. Pues esos templos, digamos, que estaban incrustadas las rocas aquí. Todavía aquí se ve esas pequeñas líneas por donde van ahora las... por ahí. Aquí había una especie de techumbre también. Era la que los peregrinos hicieran que no se mojaran cuando pasaban del monasterio hacia adentro. Y esa es todo natural. Bueno, aunque ahora veo ahí unos huevos que no son nada naturales, que son de la peregrinación de los niños por la mañana, que estuvieron ahí con los huevos. Y este agua viene de la zona de la Vega de Orange, la Vega de Orange. Y aparece justo aquí. Digamos que fue la primera divinidad, digamos, porque sería una especie de... Yo pienso que el ermitaño que veneraba la imagen de aquí la puso para cristianizar un lugar que era un poco como mágico, como pagano, ¿no? Porque el que saliera agua
justo aquí debajo una cueva que no se sabía de dónde venía, y el mismo río que le llaman el río Deva, que es de la diosa, pues precisamente pienso que sería por eso, porque se colocara una imagen de la Virgen. Quizás anteriormente debió existir otro culto, un culto pagano. Es de estilo neorrománico también, es obra de Luis Menéndez Pidal y fue construida también después de la Guerra Civil. La imagen de la Virgen, ya les dije, que era del siglo XVI, y luego en el altar tiene un antipendio, debajo una escena de la batalla de Covadonga, que fue realizada en 1951 por uno de los discípulos que hizo la corona, don Félix Randabuilla, Julián García. Fue expuesto en principio, ese altar fue expuesto en Madrid antes de venir a colocarlo aquí. Bueno, esa recuerda un poco la visita que Giuseppe Roncalli, entonces cardenal patriarca de Venecia, realizó a este santuario. En 1954, Daniel Mariano iba de camino a Santiago de Compostela y vino aquí a Covadonga a celebrar o peregrinar los 50 años de su sacerdocio. Aquí le regalaron una Virgen de Covadonga, cual llevó al Vaticano. Luego envió una carta diciendo de que él la conservaba, esa Virgen de Covadonga, que la tenía siempre en su habitación y que la primera oración de la mañana se la dedicaba siempre a ella. También no fue el primer papa, era cardenal patriarca de Venecia, luego fue papa, Juan XXIII, pero después, posteriormente, Juan Pablo II también visitaría Covadonga en 1989. Digamos que marcó un hito en la historia del santuario, porque a partir de ahí comenzó a reconocerse el santuario en todo un lugar del mundo. Todas las televisiones reconocieron la belleza del paisaje, luego la llegada de la vuelta ciclista, pues también hizo que Covadonga sonara mundialmente, y desde entonces esto ya es un no parar de peregrinación, cada año pues tiene mucha más y más gente. ¿Y la fuente como...? La fuente de los 7 caños es esa que tienen ahí, fuente del matrimonio le llamaban también. Ahora le llaman la fuente de los 7 caños ahora porque tiene 7 caños, pero antes tenía uno y le llamaban la fuente del matrimonio. Y hay una copla, una canción popular que dice: la Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe dentro del año se casa. Por eso era también típico beber. ¿Bebió de ahí? Si no tenéis más preguntas, si queréis venir al museo, si alguien